Solo necesito que me avisen cuando vean la pantalla, en su pantalla, la presentación. Vale, déjenme comunicarles que próximamente, ya la otra semana, vamos a tener los exámenes. Dentro del examen vamos a incluir esta clase de hoy, o parte de esta clase, porque no la vamos a alcanzar a terminar. Hoy vamos a hablar sobre crecimiento y desarrollo craneofacial. Básicamente, dígame. Una pregunta, ¿qué día de la semana nos toca su parcial? Yo creo que el parcial va a ser el martes, el próximo martes. Quiero ver, va a ser el 31. Pero con más seguridad se lo pueden consultar a la doctorcita. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno, vaya, vamos a comenzar entonces con un par de conceptos. Vamos a hablar sobre crecimiento, vamos a hablar sobre desarrollo y vamos a hablar sobre maduración. Son conceptos distintos, todos ellos entre sí, pero que tienen mucha correlación. El crecimiento es un aumento en las dimensiones de la masa corporal. Es decir, lo que vamos a ver es un aumento, siempre va a haber un aumento, ya sea en la talla, ya sea en el peso o en la complejidad, pero básicamente se refiere a un cambio de cantidad y este va a estar dado o va a ser medido en centímetros por año o en gramos por día. Es decir, lo que vamos a medir es longitud y el peso en sí. Eso sería crecimiento, y desarrollo es el cambio de las proporciones físicas. El cambio de las proporciones físicas se refiere a un cambio de forma, a un cambio de estructura. Por ejemplo, Mayoral decía que la cabeza al nacer es básicamente de un cuarto de la talla comparada al resto del cuerpo. Y en el adulto esta cabeza va cambiando su forma, va cambiando su tamaño, ya no se hace más grande, sino que se mantiene su tamaño, se va manteniendo su tamaño y lo que va creciendo es el cuerpo. Y en el adulto, la cabeza llega a ocupar o a medir básicamente 7,5 partes de todo el tamaño del cuerpo. Aquí podemos comparar dos cráneos, el cráneo de un adulto y el cráneo de un recién nacido, en el cual vamos viendo que va cambiando su forma y su estructura. Al mismo tiempo también este va cambiando su tamaño. Entonces por eso les decía que él va creciendo y se va desarrollando al mismo tiempo el cráneo. No solamente va aumentando de tamaño, sino que va cambiando la forma de ese cráneo. Las dimensiones de este cráneo van cambiando. Ya no va a ser tan alargado o tan achatado, sino que esto va a ir modificándose de esa forma y va a estirarse en el sentido vertical, va a modificarse de esa forma. Aquí tenemos una tabla comparativa de cómo se va modificando el cuerpo, las proporciones. Tenemos en la primera imagen un feto de mes y medio, de 2 meses, en el cual logramos ver que el cráneo básicamente ocupa casi 2/4 partes del mismo tamaño del cuerpo. Al momento de nacer, el cráneo ya va a ocupar casi 1/5 parte, un poco menos,
o casi una cuarta parte, pero básicamente una quinta parte de todo el tamaño del cuerpo. Y para los 12 años ya estas proporciones van a ir variando. Eso no quiere decir que el cráneo se vaya encogiendo, sino quiere decir que el cuerpo se va estirando y va aumentando sus proporciones. Y tenemos la maduración. La maduración son los cambios ocurridos con la edad. Estos generalmente se ven más marcados en la pubertad. En la pubertad se da ese periodo rápido de maduración y hay un crecimiento acelerado que acompaña esta maduración. Un órgano llega a madurar cuando éste alcanza su mayor grado de perfeccionamiento. Eso quiere decir que, por ejemplo, un hígado o un pulmón o cualquier otro órgano, este órgano empieza a que sus células trabajen de una mejor manera, trabajen en su máximo potencial. Eso significa la maduración, cuando ya un órgano trabaja de la manera más adecuada. Así van a cumplir, por ejemplo, todos los órganos van a poder cumplir con su función cuando estos ya han madurado completamente. Por ejemplo, el tracto intestinal o el esófago o el estómago va a poder absorber todos los nutrientes. Ustedes seguramente han escuchado que a un recién nacido no se le puede dar cualquier tipo de comida. Y eso se refiere precisamente porque su estómago, su tracto intestinal, su esófago no ha madurado completamente, no está capaz de absorber todos los nutrientes o de degradar cualquier tipo de alimento. O el hígado o la bilis no pueden producir los ácidos y los ácidos necesarios para que puedan degradar o descomponer los alimentos. A eso se refiere con la maduración. El hígado, el estómago, el tracto intestinal, todo eso va a ir madurando poco a poco y así vamos a ir nosotros pudiendo cambiar el tipo de alimentación que se le va a ir dando a esta persona. Entonces, tenemos estos tres conceptos: crecimiento, desarrollo y maduración. Sí, todos estos conceptos trabajan en conjunto, van a trabajar en conjunto. Ninguno va a suceder por separado, es decir, no va a haber crecimiento sin maduración o sin desarrollo, o no va a haber desarrollo sin maduración y viceversa, no va a haber maduración sin desarrollo o sin crecimiento. Trabajan generalmente o funcionan muchas veces en conjunto. Y de esta forma nosotros nos vamos cambiando desde un recién nacido hasta la edad adulta. Para ello se han dividido aproximadamente varias etapas en el crecimiento. Y estas se dividen en infancia y adolescencia. En la infancia tenemos una primera, segunda y tercera fase. ¿Y a qué se refieren estas fases? Son los cambios de crecimiento más marcados. En la primera fase de la infancia se da que el crecimiento ocurre desde el nacimiento hasta los 3 años. Obviamente en la etapa intrauterina el feto se sigue desarrollando y sigue creciendo. Eso va a ocurrir siempre. Pero en esta clasificación la tenemos desde el momento del nacimiento hasta los 3 años. Esa es la primera etapa. En una segunda etapa se da entre los 3 y los 6 años. Esa segunda etapa, y luego tenemos una tercera etapa. Esta tercera etapa tenemos una diferencia entre los 6 y los 11 años para las mujeres y los 6 a los 12 o 13 años para los varones. ¿Por qué hay una diferencia en esta variación de género entre hombre y mujer? Es porque luego viene la etapa de la adolescencia. Y en la etapa de la adolescencia tenemos una etapa esta se divide también en 3.
En la etapa prepuberal, en la etapa de la pubertad y en la etapa postpuberal. Y esta etapa prepuberal ocurre más temprano en las mujeres. Es por eso que la infancia, en la etapa de la infancia, la tercera etapa de la infancia en las mujeres va a llegar hasta los 11 años, porque con ellas, con las mujeres, va a comenzar un cambio prepuberal. Comienza mucho más temprano en las mujeres. Y en los varones ocurre un poquito más tardado. Ocurre alrededor, comienza entre los 12, 13, 14 años aproximadamente. Luego tenemos en la adolescencia la etapa de la pubertad, que en las mujeres se da entre los 13 y los 15 años, y en los varones se da entre los 14 y los 16 años. Y la etapa postpuberal para las mujeres se da entre los 15 y los 18, y los varones entre los 16 y los 20. Es por eso que para los que tienen hermanitos, primitos, sobrinitos, etcétera, y ven los niños, los han ido a ver a las escuelas antes de la pandemia iban a la escuela. Vamos a ver la diferencia de edades, la diferencia de tamaños. Por ejemplo, cuando están a la edad de 6, 7 años más o menos, vamos a ir viendo que las niñas van creciendo de una manera un poquito más acelerada. Y vamos a empezar a ver la diferencia de tamaños. Y llegan a la etapa de alrededor de los 11 años, 10, 11 años, 12 años. Y los niños son mucho más pequeños y las niñas pues son un poco más grandes. Y ahí es donde comienza la etapa prepuberal. En la etapa de los niños empiezan a aparecer esos bigotillos ralos. Empiezan a cambiar el tipo de sudoración. Empiezan los cambios hormonales. Van a empezar también los cambios de voz, la aparición de vello facial. En los varones, con el cambio de voz también se van dando cambios en el cuello con la aparición de la manzana de Adán. En las mujeres, en la etapa de la pubertad, van cambiando también, van aumentando. Bueno, aquí lo tenemos también. ¿Qué tipos de cambios tenemos? En la infancia, tenemos para la primera infancia, esa que habíamos dicho que comprende desde el nacimiento hasta los 3 años. Vamos a ver que hay cambios en la erupción de dientes. Esos dientes primarios o dientes temporales van a ir apareciendo desde el nacimiento hasta los 3 años. Cuando el niño ya tiene los 3 años, ya el niño ya debe de tener toda la dentición primaria completa. Va a haber también un aumento en la talla. Básicamente, el 40% del crecimiento se produce en el primer año. Posteriormente, el niño va a ir creciendo, pero no con tanta rapidez como creció en el primer año. En ese primer año los cambios sí se notan marcadamente. La ropa básicamente la ocupan unas 3, 4 veces y luego hay que comprar nueva ropa. Porque los niños están creciendo extremadamente rápido. Va a haber un aumento de la estatura desde 50 centímetros hasta 1 metro y pueden llegar a aumentar el peso entre los 3 hasta los 12 kilogramos. Todos estos cambios se dan en la primera infancia. La segunda infancia, que habíamos dicho que va desde los 3 hasta los 6 años, va a coincidir con la aparición del primer molar permanente. Va a aparecer la primera pieza permanente, que es la molar.
y los incisivos centrales. Va a haber también un aumento en la estatura y el peso, que va a ser menor. Este aumento de estatura va a ser menor que en la primera infancia. Sin embargo, siempre va a ser bastante grande, bastante notorio. Puede llegar a haber un crecimiento hasta de 25 a 30 centímetros, junto con un aumento de peso de 6 a 7 kilogramos aproximadamente. El niño va a empezar a crecer también a lo ancho, es decir, su constitución, la constitución del cuerpo se va a poner mucho más firme, va a ser un niño más doble, más fuerte, más corpulento. Y va a haber una dentición en la parte dental, va a haber un proceso estacionario, no va a haber ningún cambio significativo. Eso no quiere decir que los huesos no dejen de crecer, que los dientes no empiecen a tratar de desarrollarse. Eso quiere decir que no va a ser tan notorio. El volumen también de la cabeza va a cambiar. Siempre va a seguir siendo un tamaño de cabeza o del cráneo bastante grande en comparado con el cuerpo, con todo su cuerpo, pero esto va a ir disminuyendo poco a poco. Eso ocurre entre los 3 y los 6 años. Aquí podemos ver una chica, una niña, y pueden ver el volumen de su cráneo, que es bastante grande. Si lo comparamos con su cuerpo, básicamente el cráneo, que es todo esto, ocuparían una tercera parte solo del cuerpo, solo del tronco. Miren, sin contar las extremidades. Luego tenemos la tercera infancia. Esa tercera infancia abarca desde los 6 a los 11 años en las mujeres y hasta los 12 o 13 años en los varones. Y aquí ya se sustituye la dentición temporal o la dentición primaria por la permanente. Este periodo se conoce como dentición mixta. El cráneo ya no va a crecer tan rápidamente, sino que va a haber una disminución del crecimiento, va a ser un crecimiento mucho más lento. Pero el cuerpo va a empezar a aumentar su longitud. Va a haber un aumento del tamaño del cuerpo y no tanto en sentido transversal. Digamos, estos cambios están dados básicamente, toda esta información que les acabo de dar, el aumento de los tamaños de los centímetros, el aumento de peso, por ejemplo, en la segunda infancia, y en la primera infancia el crecimiento de 50 centímetros hasta 1 metro y de 3 kilogramos hasta 12 kilogramos. Todo esto está dado en condiciones, en climas templados. ¿Ok? Por eso les pongo aquí este símbolo de hielo. Todo esto está dado en climas templados, porque en climas tropicales esto puede variar enormemente, tanto en la cantidad de crecimiento como en el peso, en el aumento de peso. Luego tenemos la adolescencia. La etapa prepuberal dura aproximadamente 2 años y aparece, como les mencioné, aparece primeramente en niñas. Esta época es bien importante porque van a comenzar a experimentar un montón de cambios en el organismo. Va a haber un aumento del crecimiento de las extremidades inferiores. Va a haber un aumento de la talla de aproximadamente 7 centímetros por año. Eso es bastante.
Y el peso, el volumen del cuerpo no va a seguir el mismo ritmo de la velocidad del crecimiento. Es por eso que van a haber una disproporción entre brazos y piernas, los cuales se van a ver mucho más largas en relación al tronco, es decir, en relación a la cavidad torácica, el cual el tronco se va a ver mucho más corto. Eso quiere decir que los brazos y piernas van a empezar a crecer mucho más rápido que el cuerpo en sí y cambian sus proporciones. La etapa de la pubertad abarca entre los 13 y 15 años en las mujeres, 14 y 16 en varones. Y van a aparecer las primeras manifestaciones sexuales. Y estas van a estar marcadas por la menarquia y la primera eyaculación. La menarquia es la primera menstruación que van a tener las chicas. Desde el punto de vista dental, esto va a estar en bastante calma. Sin embargo, podemos observar la erupción o la molestia de los terceros molares. Las cordales pueden empezar a manifestarse, pueden empezar a ocasionar un poquito de presión, un poquito de incomodidad, un poquito de abultamiento de las encías, debido a que estas ya comienzan a cambiar de posición. No quiere decir que vayan a erupcionar, simplemente quiere decir que se están preparando para ello. ¿Ok? Y tenemos la etapa postpuberal. El individuo va a terminar de completar su transformación, va a adquirir su forma y sus proporciones definitivas. Y esto va a abarcar entre los 15 y los 18 años en las niñas y entre los 16 y los 20 años en el hombre. Ya la dentición permanente va a estar establecida. Sin embargo, todavía va a haber un crecimiento significativo o importante de los maxilares. Todo esto se conoce como estirones de la pubertad. Y esto hay que tomarlo también en cuenta en el área de ortodoncia, porque cuando el paciente tiene una determinada anomalía, por ejemplo, una mordida abierta, por ejemplo, un prognatismo, es decir, una clase 3, y nosotros hemos dado tratamiento y hemos controlado este tipo de anomalías en nuestros pacientes, y nosotros hemos terminado el tratamiento a los 16, 17 años, todavía existe un riesgo significativo de los 17 a los 20 años en el cual puede volver o retornar este tipo de anomalía. Es decir, los huesos van a terminar de crecer, los huesos, el maxilar y la mandíbula van a terminar de crecer, y este crecimiento puede afectar enormemente el tipo de tratamiento al cual el paciente se ha sometido. Vale, chicos, ¿tienen hasta el momento alguna pregunta, alguna consulta? No, doctor, todo bien. Todo bien. Vale. Ok. Bueno, luego tenemos la etapa de la nubilidad y tenemos la etapa de la edad adulta. La etapa de la nubilidad es la que le sigue a la pubertad y esta dura hasta los 25 años aproximadamente. El único cambio dentario que nosotros vamos a observar va a ser la erupción de los terceros molares, y ya el crecimiento de los maxilares va a estar disminuido o reducido.
¿Qué quiere decir la etapa de la nubilidad? Esa es una etapa en la cual, si ustedes lo buscan en el diccionario, eso es la etapa en la cual ya un individuo está apto para contraer matrimonio. ¿Esto qué significa? Significa que ya el paciente ha adquirido casi la totalidad de su máximo crecimiento, de su máximo desarrollo y de su máxima maduración, y ya puede estar listo para iniciar una vida y porque ya todo su organismo está bastante desarrollado. Luego le continúa la edad adulta, y es un periodo de equilibrio funcional en el cual ya no va a existir ningún tipo de crecimiento. ¿Por qué? Porque ya nuestro organismo dio lo máximo, y en esta etapa el individuo va a alcanzar su mayor fuerza física, su mayor fuerza intelectual, y sus órganos genitales ya van a estar desarrollados al 100%. Durante todas estas etapas que les he mencionado anteriormente, el individuo va a sufrir cambios notorios en todo el cuerpo, sobre todo en la cabeza, que va a cambiar su proporción en relación al tronco, en relación al cuerpo. Obviamente va a existir siempre algunos cambios en nuestro organismo, pero esos cambios ya no van a ser tan notorios. Con la edad adulta terminamos el periodo del crecimiento y la maduración. Ya no va a haber mayor desarrollo. Bueno, vamos a ver algunas variables que pueden afectar el tipo de crecimiento que vamos a sufrir todos. Según Moyers, una de las variables más notorias es la herencia. Es decir, toda la información que viene en nuestros genes nos va a indicar cuánto vamos a crecer, qué tipo de cuerpo vamos a tener, cuándo va a ser nuestro desarrollo o cuándo va a ser nuestra maduración. Va a determinar la velocidad y de erupción dental. Va a determinar la maduración de nuestros huesos. Todo esto va a estar determinado por la información que vamos a adquirir, ya sea de nuestros padres, de nuestros abuelos o de nuestro entorno familiar. Básicamente, en línea directa serían nuestros padres y nuestros abuelos. Luego le va a seguir la nutrición. Una mala nutrición puede afectar el crecimiento, las proporciones corporales, la química del cuerpo, incluso la calidad y la textura de ciertos tejidos, como huesos y dientes. Si nosotros estamos mal alimentados o sobrealimentados de de alguna determinada vitamina, de algún determinado componente químico, como el flúor, eso puede llegar a afectar la textura de los tejidos dentales o de los tejidos óseos. Una nutrición inadecuada puede llegar a mermar el crecimiento. Hay vitaminas esenciales que van a mejorar o a facilitar el desarrollo y maduración de todo nuestro cuerpo. Vitamina C, flúor, ácido fólico, calcio, proteínas, en fin, todo lo necesario para que nosotros podamos crecer y desarrollarnos de una manera adecuada. Si no obtenemos esos nutrientes, eso puede llegar a disminuir, modificar o a mermar
el crecimiento, desarrollo y maduración de nuestro organismo. Luego, enfermedades, una enfermedad tipo una gripe o una tos, eso no va a ocasionar mayor cosa, pero enfermedades crónicas prolongadas pueden llegar a disminuir también el crecimiento, a afectar también el crecimiento. Enfermedades crónicas como, por ejemplo, un asma o una alergia nasal, eso disminuye la cantidad de oxígeno en nuestro organismo. El oxígeno va a evitar el correcto desarrollo de nuestro organismo y eso puede afectar también en el crecimiento. Luego sigue la raza. Hay algunas razas que van a tender a desarrollarse de una manera mucho más rápida o mucho más grande en relación a otros tipos de razas. Y eso va a tener bastantes influencias en la osificación de los huesos, en la menarquia, en la calcificación de los huesos, en la erupción dental. Y esos ya son factores evolutivos de raza. ¿Ok? Luego tenemos el clima. Personas que viven en climas fríos, templados o fríos, ellos el organismo tiende a acumular un poquito más de tejido adiposo y eso va modificando también, puede modificar las proporciones de nuestro cuerpo. El estado físico de cada persona puede también influenciar en el desarrollo, en el crecimiento y desarrollo. Por ejemplo, mujeres altas tienden a madurar mucho más tarde y tener variaciones en la velocidad del crecimiento con los distintos somatotipos. Eso quiere decir, los somatotipos quiere decir el tipo de cuerpo que nosotros vamos a desarrollar. El tipo de cuerpo va a estar determinado por la cantidad de musculatura, por la forma y tamaño y grosor de los huesos, por la altura. Eso quiere decir, hay distintos tipos de cuerpo. Hay cuerpos que son mucho más anchos, hay cuerpos que son más delgados y más altos. A eso se refiere. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Chicos, ¿están ahí? Sí, doctor. Ok. Yo alcancé a escuchar si alguien tiene alguna pregunta. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Está todo claro? Todo claro, doctor. Vale, perfecto. Y por último, bueno, no, por último no. Y tenemos también los factores socioeconómicos. Aquí estamos son varias superposiciones que son factores que ya habíamos mencionado anteriormente. Niños que tienen la facilidad de adquisición de alimentos con más nutrientes o mayor variación de alimentos van a tender a desarrollar de una mejor manera, una manera mucho más fácil. La vez pasada me llegó una imagen tipo a manera de chiste de una foto comparativa entre niños, como un meme
de niños salvadoreños versus niños gringos que tenían, y ponían a los dos, a varios niños, a un grupo de niños salvadoreños y unos gringuitos, y ponían los niños tenían más o menos la misma edad, creo que decía que tenían como 9 años, y había una diferencia enorme en el tamaño, en el desarrollo. Y eso se refiere básicamente a, puede tener bastante influencia aquí, el factor socioeconómico. Muchas veces aquí hay ciertos niños o muchos niños que no tienen, digamos, la adquisición o la facilidad de tener una alimentación variable, una correcta nutrición, a diferencia de otros países donde tienen bastante fijación en ese tipo de cosas. Entonces, todo esto puede afectar también el crecimiento, el cual niños con factores socioeconómicos bajos van a tener dificultad para desarrollarse también. Si un niño tiene alguna enfermedad crónica y los padres pueden adquirirle o darle un tratamiento adecuado, pues el desarrollo de este niño va a ser adecuado, pero si no le pueden dar una medicación adecuada y regular, pues eso puede mermar también un poquito el crecimiento o la velocidad de crecimiento en sí. Tenemos también el tamaño de la familia y el orden de nacimiento. Digamos que los primogénitos tienden a pesar mucho menos al nacer y alcanzan menos estatura, pero también alcanzan un coeficiente intelectual un poco más elevado que los que son segundos o que los que son terceros. Los ejercicios no se ha demostrado que haya alguna injerencia en el crecimiento. Las tendencias seglares, eso se refiere a que muchachos, por ejemplo, de 15 años, de hace 50 años atrás, eran 5 pulgadas más pequeños que lo que son 50 años, que lo mismo comparado con los mismos muchachos hoy en estos días, 50 años más adelante. Y la edad de la menarquia ha ido disminuyendo también marcadamente en todo el mundo. Es decir, niñas que anteriormente tenían su primera menstruación con edad de 15 años, 14 años, hoy la pueden tener a la edad de los 13 años, 12 años, incluso un poquito antes. 12 años, 11 años aproximadamente. Los trastornos psicológicos también van a influenciar el crecimiento. Niños que viven en situaciones de estrés, en situaciones problemáticas en el hogar o en la escuela, van a inhibir la hormona del crecimiento, pero también se ha demostrado que cuando se libera a este niño de esta situación estresante, esta hormona vuelve a surgir en nuestro organismo y el niño puede llegar incluso a recuperar el crecimiento. De eso no hay mucha información, pero la poca información que existe apunta en esa dirección, en que el estrés puede regular o puede influir en el crecimiento. Bueno, todas esas son las variables que van a llegar a influir en el crecimiento y desarrollo. ¿Tienen alguna pregunta de esto? No, doctor. No, ok. Vamos a hablar entonces un poco acerca del mecanismo de crecimiento óseo. Hay dos mecanismos de crecimiento. Uno es la migración y el otro es el desplazamiento. El crecimiento óseo es un proceso acumulativo que va a ir acompañado de un remodelado. Un remodelado significa una reabsorción y un depósito de hueso, de material óseo.
Cuando nuestro cráneo va creciendo, vamos a ver estos dos tipos de crecimiento, el crecimiento por migración y el crecimiento por desplazamiento. El crecimiento por migración es el movimiento del crecimiento hacia una superficie ósea en donde se va a depositar material óseo. Y esto va a ser el resultado de este depósito de hueso nuevo en un lado de la lámina cortical y una reabsorción del otro lado de la lámina cortical. Básicamente, de un lado del hueso se va a formar nuevo material y del otro lado se va a reabsorber material óseo. Y a este proceso se lo conoce como migración. Y está el otro en el cual se le conoce con el nombre de desplazamiento. Y esto va a ser el movimiento de todo el hueso como una unidad. Y es cuando el hueso se va separando de su unión con la unión de otro hueso. Y el remodelado va a mantener básicamente las relaciones de los huesos entre sí, simultáneamente. El crecimiento del hueso maxilar siempre va a ser hacia adelante y hacia abajo. Entonces tenemos el crecimiento por migración y el crecimiento por desplazamiento. Resumiendo, la migración va a ser el depósito de hueso de un lado y la reabsorción de hueso del otro lado. De esta forma, el hueso va cambiando y va aumentando su forma. Y el otro tipo de crecimiento es por desplazamiento. Básicamente, la unión de los huesos entre sí se va desplazando en esa unión y de esta forma va creciendo el hueso. En esas uniones va a haber un remodelado y eso mantiene siempre, no evita que durante este desplazamiento los huesos se separen y ya no tengan contacto entre sí, sino que en esa unión va a haber un remodelado también. Aquí tenemos lo que les decía, miren, tenemos aquí de este lado un desplazamiento y de este lado una remodelación. La remodelación es que se va perdiendo hueso de un lado de la cortical y del otro lado se va colocando o se va formando nuevo hueso. ¿Ok? De esta forma va a haber una remodelación. Y aquí tenemos un desplazamiento en el cual todo este hueso, todo este maxilar, se va a desplazar hacia adelante y hacia abajo mediante la migración, que se va a formar nuevo hueso. El hueso no se va a separar, sino que se va a formar nuevo hueso. Y de esta manera siempre va a haber contacto del maxilar con la base del cráneo. ¿Ok? La dirección del crecimiento, es decir, en qué dirección va a crecer el hueso, va a depender, permítanme, va a depender de la dirección de en qué lugar se va a ir depositando el nuevo hueso. ¿Sí? Si se deposita, el hueso va a ir creciendo
en la zona donde se vaya depositando el hueso. Por ejemplo, en el borde anterior de la mandíbula, esta va a ser reabsorbida y el borde posterior de la mandíbula se va a ir depositando hueso. Entonces, en este caso, el crecimiento va a ser un crecimiento hacia posterior de la mandíbula, de la rama, me refiero a la rama ascendente de la mandíbula. Va a ir creciendo hacia posterior. Y esto da paso para que las piezas permanentes puedan ir erupcionando, las molares permanentes puedan ir erupcionando sin ningún problema. Entonces, a pesar de que el hueso, en este caso, la rama ascendente vaya creciendo hacia posterior, no quiere decir que la base mandibular no pueda crecer hacia anterior. Eso va a depender también del crecimiento del cuerpo de la mandíbula y a nivel condilar. Ok, chicos, ¿tienen alguna otra pregunta? Chicos, ¿tienen alguna pregunta? No, doctor. ¿No? Ok. Pues nos vamos a quedar hasta aquí. Y recuerden, la próxima semana tenemos el examen. Y posterior al examen, pues continuamos nuevamente con las clases y con todo el programa. ¿Ok? Va, pues chicos. Entonces, si no hay preguntas, nos vamos a quedar hasta aquí. Gracias, doctor. Bueno, Gracias, está bien. Bueno, está bien.